A ver, me confirman, por favor, me confirman si se observa, me escuchan, hay alguna dificultad. ¿Ya? Verifiquen también la conexión, si tienen su laptop, verifiquen que esté cargado, si no ahí tienen su cargador a la mano, no se vaya a quedar sin batería. ¿Ya? Bueno, chicos, buenos días nuevamente con todos. Ya, bueno, van ingresando ya sus compañeros. Iniciemos. Comencemos. Bueno, el día de hoy, jóvenes el, a ver, ¿qué pasa? Ya. Bueno, el día de hoy corresponde desarrollar el tema de la semana número 7, lo que viene a ser impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Claro, y la relación propiamente que deben haber repasado, ¿no? Entre ellos, ¿correcto? Impulso y cantidad de movimiento, ¿ya? Bueno, en esta parte, ¿qué vamos a tener en primer lugar como objetivos? ¿Qué es lo que vamos a conocer, ¿no? Mira, a ver, lo ponemos todo de una vez. Primero vamos a tener en cuenta, nos dice acá, caracterizar vectorialmente el proceso de transferencia en movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir cómo vamos a medir, pero de manera vectorial, ese proceso de transferencia en movimiento. De manera escalar ya se había visto, ¿no? Mediante la cantidad de trabajo mecánico, ¿no? La transferencia en movimiento ya lo habíamos, digámoslo así, cuantificado, caracterizado y representado ya en una ecuación, como lo medimos mediante lo que viene a ser la cantidad de trabajo mecánico, ¿no? Ahí se definía esa magnitud, ¿de acuerdo? O lo que llamamos nosotros trabajo mecánico, ¿no? Ya, entonces, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Cómo medimos este proceso, pero de manera vectorial. Luego, establecer las condiciones bajo las cuales se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, ahí hablaremos también de la cantidad de movimiento y a partir de ello veremos cuándo se debe conservar, qué condiciones deben tenerse presentes para hablar de conservación, ¿ya? De esa cantidad de movimiento. Bueno, y luego al final ya analizar las características y los tipos de choques, ¿ya? Finalmente también, de hecho, en el proceso resolveremos los problemas, ¿no? Bueno, acá justamente aparecen algunas imágenes, ¿no? Donde se dan las colisiones, los choques, ¿no? Entre dos esferitas en este caso, acá entre esferitas que están suspendidas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, veamos por acá. Bueno, la cantidad de movimiento es una magnitud física vectorial, ¿ya? Que justamente nos va a representar, ¿no? Nos va a representar la medida, ¿no? Del movimiento mecánico de un cuerpo en un determinado instante, ¿ya? ¿Correcto? Y esa magnitud vectorial, ¿no? Lo vamos a calcular como el producto de la masa por la velocidad, ¿ya? No es masa por rapidez, sino masa por velocidad. Ten presente que es una magnitud vectorial, ¿no? Y acá justamente nos indica ello, ¿no? Magnitud vectorial que mide el movimiento y la capacidad de transmisión del movimiento de un cuerpo, teniendo en cuenta su dirección, ¿no? Claro, se debe tener en cuenta la dirección, por algo estamos mencionando que es una magnitud vectorial, ¿ya? Entonces, de esa manera, con la cantidad de movimiento, lo que estamos haciendo es una medida vectorial del movimiento, ¿no? El movimiento que presenta. Específicamente diríamos del movimiento mecánico de un cuerpo en un determinado instante. Una medida escalar es la energía cinética, ¿no? Me representa una capacidad que tiene el cuerpo, ¿no? Asociada a su movimiento. Hablamos ahí de la energía cinética, pero hablamos de una medida escalar. En cambio acá estamos hablando ya de una medida vectorial, ¿ya? Del movimiento mecánico que presenta un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo le defines esa cantidad de movimiento? Como te había indicado, es el producto de la masa por la velocidad. Masa por la velocidad me daría la cantidad de movimiento. ¿Eso qué implica?
Si es el producto de la masa por la velocidad, implica que la cantidad de movimiento va a tener la misma dirección que la velocidad, ¿ya? Entonces la dirección de la cantidad de movimiento va a estar dado por la velocidad que presenta un cuerpo, el móvil, ¿no? ¿Ya? La masa debe estar en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo. Entonces nos daría kilogramos por metro sobre segundo. Esa sería su unidad de medida en el SI, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Ahora, ten presente que si es una magnitud vectorial, entonces nosotros a veces esto también, la cantidad de movimiento, lo podemos representar de forma gráfica, como lo que es, bueno, una magnitud vectorial, o sea, lo representamos mediante un vector. Entonces ahí hablaremos del módulo también, ¿no? Módulo de la cantidad de movimiento, o también a veces se le da el nombre de magnitud de la cantidad de movimiento, ¿no? Ahí está lo que habíamos dicho, tiene la misma dirección que la velocidad. A ver, veamos entonces este ejemplo. Nos dice ahí, veamos qué ocurre cuando un cuerpo de 100 gramos presenta una energía cinética de 5 joules. ¿Ya? A ver, veamos cómo es su velocidad, en otras palabras, ¿ya? Si con esta información lo podemos indicar cuánto es su velocidad o cuál es la escritura para su velocidad. Si nosotros tenemos ahí la energía cinética de dato, eso sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Si nosotros reemplazamos, tendríamos energía cinética 5, la masa 100 gramos, pero eso en kilogramos sería 0,1. Cuando despejamos acá, la rapidez nos va a salir 10 metros sobre segundo. ¿Ya? Esa es la rapidez de esa esferita. Entonces, por ahí, ¿no? De ese resultado, lo único que podríamos tener en cuenta es el módulo, la velocidad, ¿no? Entonces, ahí justamente nos dicen, ¿no? Con este resultado no sabemos la dirección del movimiento. Quizás alguno se imagina de esta manera, moviéndose hacia la derecha, ¿no? Otro por ahí se imagina que se ha lanzado verticalmente hacia arriba con 10. Quizás otro joven diría, ¿no? Bueno, estamos desde el piso con cierta inclinación. Lo que no tenemos de información acá es la dirección de dicho movimiento. Ya, ¿qué hubiese sido, ¿no? Si nos daban de dato la cantidad de movimiento del cuerpo, de esa esferita, ¿no? Ahí nos dice, pero si nos indican la cantidad de movimiento del cuerpo, que es más 1 kilogramos metros sobre segundo, ¿qué tendríamos? Bueno, escribiríamos la ecuación de la cantidad de movimiento, la fórmula, ¿no? La expresión. Cantidad de movimiento igual a masa por velocidad, ¿no? La cantidad de movimiento más 1i, ¿no? Debe ser igual a la masa, que es 0,1 por la velocidad. Cuando tú divides ya te sale la velocidad, incluido la dirección. Como la cantidad de movimiento es más 1i, ¿no? Esto al pasar a dividir tendrías más 10i metros sobre segundo. Entonces esta es la velocidad ya. Por lo tanto, nosotros pensaríamos ya esta imagen, ¿no? Tendríamos esta imagen. Teniendo presente que el vector unitario i, ¿no? El vector unitario y positivo, ¿no? Va justamente en la dirección del eje X positivo, hacia la derecha, diríamos, ¿no? De manera, digamos, habitual, sencilla, de manera simple, ¿no? Entonces, más I va hacia la derecha, ahí está. Entonces, esta sería la imagen que tendríamos, ¿ya? Ahí está representado la velocidad. Por lo tanto, acá, como te decía hace un momento, ¿no? Estamos representando la medida del movimiento, ¿no? La medida del movimiento de un cuerpo, teniendo en cuenta su medida escalar mediante la energía cinética y su medida vectorial, ¿ya? Su medida vectorial. Listo. Entonces, ya que tenemos ahí la cantidad de movimiento para un cuerpo, entonces nos preguntaríamos, ¿no? ¿Y qué ocurre si tuviésemos un sistema de esferitas, ¿no? Como a veces quizás ustedes habrán visto o alguno de ustedes quizás habrá jugado, ¿no? Imaginemos una mesa de billar y hay varias esferas, ¿no? Claro, una vez que golpeas una de ellas contra las demás, quizás empiezan las demás a moverse, ¿no?
Entonces tendríamos la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo varias esferitas, ¿no? O un sistema de partículas, le llamamos acá, ¿no? Si tenemos varias esferitas moviéndose, cada una tendría su propia cantidad de movimiento, ¿no? Entonces acá, diríamos, si yo quiero sumar esas cantidades de movimiento para hallar la cantidad de movimiento, ¿no?, resultante o la cantidad de movimiento de todo este sistema, lo puedo trabajar de manera, ¿no?, gráfica, recordándonos el método del polígono, ¿no? Porque hemos dicho, es una magnitud vectorial, y acá te acabo de decir hace un momento que esta cantidad de movimiento también puedo presentar de forma gráfica, ¿no? O sea, puedo dibujarlo, graficar la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Ya? Bueno, diríamos, por ejemplo, acá, ¿no? La velocidad, ahí está. Entonces, si son vectores, si yo lo represento la cantidad de movimiento utilizando un vector, entonces puedo hacer la operación vectorial ahí de la suma. Y para hacer la operación vectorial de la suma, aplico el método del polígono. Por eso acá hemos ordenado uno a continuación del otro. La cantidad de movimiento de la esfera 1, de la esfera 2, de la esfera 3 y la esfera 4. Como ya tenemos ordenado esas cantidades de movimiento, entonces graficaríamos la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Si lo veo como vectores, diría, ah, profe, la cantidad de movimiento resultante. Ya, pero eso es la cantidad de movimiento que me estaría representando este sistema. ¿Ya? Listo. A ver, por si acaso ahí, entonces, la cantidad de movimiento del sistema va a cerrar a ese, digámoslo así, ese polígono abierto, que todavía no estaba cerrado. Esa cantidad de movimiento del sistema va a cerrar la figura, ¿ya? Ahora, cuando vemos esto, no vayas a pensar que es cero, ¿ah? Esto ya lo recuerdas, ¿no? Acá no va a ser cero la cantidad de movimiento del sistema, ¿ya? Ya, entonces ahí hemos graficado esa cantidad de movimiento del sistema. ¿Y qué tenemos como escritura? Como escritura tendríamos que esa cantidad de movimiento ha resultado, lo hemos obtenido a partir de la suma de la cantidad de movimiento de la esfera 1 más la cantidad de movimiento de la esfera 2 más la cantidad de movimiento de la esfera 3 y de la esfera 4, ¿no? Entonces lo simplificamos como la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas que conforman ese sistema, ¿ya? Listo. Ahí hay que acordarnos entonces algunas nociones, ¿no?, básicas que debemos recordar de vectores, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá nos dice, determine la cantidad de movimiento del sistema. A ver, ¿cuál es el sistema? Este es el sistema. Tenemos ahí dos esferitas únicamente, ¿ya? Perdón, mira, la esfera 1 de 1 kilogramo y esta es su velocidad, ¿no?, de módulo 40 metros sobre segundo. La esfera 2 de 2 kilogramos y esta es su velocidad de módulo 15 metros sobre segundo. Ya, entonces vamos a ver ahí, ¿no?, cómo hallar, ¿no?, cómo determinar la cantidad de movimiento del sistema. A ver, vamos a representarlo de dos formas. Una forma, ya que veo los ángulos que pertenecen a triángulos rectángulos de 37 y 53, quizás por ahí alguno de ustedes piense, ah, profe, hay que descomponer la velocidad, ¿no? Claro, es una opción. Entonces vamos a presentarlo de la siguiente forma, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema hemos dicho que es la cantidad de movimiento de uno más la cantidad de movimiento de dos, ¿no? Esa es la escritura que tenemos. Pero la cantidad de movimiento de cada una de esas esferas sería la masa de la esfera 1 por su velocidad. Acá masa de la esfera 2 por la velocidad de la esfera 2, ¿no? Ahí está, la velocidad y la masa. Ya. Ahora, no vayas a reemplazar 2 por 15 acá, no. Fíjate que está escrito acá. Que hay una flechita, ¿no? Ah, entonces se está refiriendo a una escritura vectorial, ¿no? O sea, un vector, pues, ¿ya? Entonces, debemos escribir acá como vector. Ya, pero una forma de escribir un vector es, en este caso, utilizando sus componentes rectangulares, ¿ya? Y utilizando vectores unitarios. Claro, entonces para eso descomponemos, mira.
A esta velocidad de 40 que le estamos llamando, ¿no? Velocidad de la esfera 1, lo vamos a descomponer, pero utilizando el triángulo, ¿no? Triángulo rectángulo de 37 y 53, hallamos los módulos de sus componentes. No te olvides que esto sería los 40, sería 5 por 8, ¿no? Este de acá sería 3 por 8. Y el otro sería 4 por 8, ¿no? Utilizando la proporcionalidad, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las componentes. Por lo tanto, como ya tenemos las componentes, podemos dar la escritura de B1. A ver, vamos ahora con la esfera 2, lo mismo, descomponemos, ¿no? Si es 15, sería 5 por 3. Este es 4 por 3 y este es 3 por 3, ¿no? 9. Ya, ahí lo tenemos ambos. Entonces demos la escritura. La masa de la esfera 1 es 1, ahí está. Escritura para la velocidad 1. Tendríamos 32, pero hacia la derecha. Entonces eso significa, ¿no?, que podemos escribirlo como 32i. En la vertical tenemos 24 hacia arriba. Eso significa que lo puedo escribir como 24j. ¿De acuerdo? Y j. Ya, ahora ya vamos al otro. En la horizontal primero. La masa vale 2, ahora en la horizontal sería 9 hacia la derecha, 9i. Ahí tenemos ello. Y el otro es 12, en la vertical 12 hacia abajo. Entonces lo escribiré 12 menos j, ¿no? Porque va hacia abajo. Entonces 12 menos j. ¿De acuerdo? Menos j me estaría dando la dirección que es hacia abajo. ¿Ya? Ya tenemos la escritura ahí para la cantidad de movimiento del sistema. Cuando operamos nos va a salir solamente 50 y positivo. Ya, y esta es la cantidad de movimiento del sistema. Ya, esa es la primera forma. La otra forma es haciendo justamente uso del método gráfico, ¿no? Y utilizando el método del polígono, pues. Si vamos a sumar esas cantidades de movimiento, entonces yo puedo graficar los vectores uno a continuación del otro y dibujar la cantidad de movimiento resultante, que sería la cantidad de movimiento del sistema, como lo hemos hecho acá. Entonces colocamos, ¿no? Una cantidad de movimiento es esta, ¿no?, que sería la masa 1 por el valor de su velocidad, que es 40, ¿no? 1 por 40 es 40, pero tiene la dirección. Justamente esa cantidad de movimiento hemos dicho que tiene la dirección de la velocidad. Por eso lo dibujamos de esta forma. Ya, hay la cantidad de movimiento del otro. Sería la masa 2 por el valor ¿no?, de la velocidad 15. 2 por 15, 30. Pero en la misma dirección de la velocidad, ¿no? Entonces acá dibujaré a continuación 30 como cantidad de movimiento. ¿Ya? Vuelvo a repetir, este 30 salió del producto de la masa por el valor de la velocidad. Masa por el valor de la velocidad, 30. ¿Ya? Y tiene la dirección de la velocidad, esa cantidad de movimiento. Ya, pero si esas direcciones están dadas por las direcciones de la velocidad, entonces puedo aprovechar estos ángulos, pues. Porque acá me muestran que con esta línea horizontal hay unos ángulos que forman. Entonces, si tú trazas esta línea horizontal, dirías, él entonces forma 37 grados. P1 forma 37 grados con la horizontal. Y la cantidad de movimiento P sub 2 estaría formando, por paralelas, estaría formándose acá 53 grados. ¿Sí? ¿Lo notas? Sí, ¿no? Es como si trazara acá esta línea y ese 53 baja acá. Entonces, ¿qué obtenemos al final? Mira, se estaría formando un triángulo rectángulo, ¿no? De 37 y 53. Ya, entonces hay que colocarlo. Ahí está la cantidad de movimiento del sistema. Para dibujarlo, lo graficamos del origen del primero hacia el extremo del último vector. ¿Ya? Ahí está la cantidad de movimiento del sistema. Pero no olvides los ángulos que habíamos señalado. 37, ¿no? Y por acá 53. Al final se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si este es 30, este es 40, esto sería 50.
pero como me sale de forma horizontal, su módulo es 50. ¿En qué dirección? Más I. Ahí está. La cantidad de movimiento del sistema más 50i. Te das cuenta que nos sale lo mismo, ¿no? Nos sale lo mismo al final, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya el cálculo de cantidad de movimiento para un sistema. A ver, sigamos. El impulso. Bueno, en este caso también hay que tener en cuenta ya el cálculo del impulso. Va a ser una medida, una magnitud vectorial, ¿no? Que mide la transferencia de movimiento mecánico, nos dice, ¿no? Por parte de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Claro, por ejemplo, cuando tú le das un puntapié al balón, ¿no? Pateas una pelota, ahí le estás transfiriendo un impulso, porque hay la acción de una fuerza sobre esa pelota durante un intervalo de tiempo, y le transfieres movimiento a esa pelota, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos ese hecho, no? ¿Cómo medimos ese hecho de la transferencia en movimiento de un cuerpo hacia otro? ¿No? Lo medimos de manera vectorial mediante el impulso, ¿ya? ¿Te acuerdas que te había dicho al inicio? Nosotros ya habíamos estudiado, ¿no? La medida de la transferencia en movimiento mediante la acción de una fuerza, pero de manera escalar. Y eso lo habíamos visto cuando se desarrolló trabajo mecánico. ¿Ya? Hablábamos ahí del trabajo mecánico para el proceso de transferencia en movimiento, pero mediante una cuantificación, ¿no? Una caracterización de forma escalar. En cambio acá estamos viendo esa transferencia en movimiento, pero mediante, ¿no? Una medida, digámoslo así, una forma de cuantificarlo de forma vectorial. ¿Y por qué es necesario ello? Porque tú puedes patear una pelota al ras del piso hacia la derecha o puedes patearlo hacia la izquierda o hacia adelante o hacia atrás. Entonces necesito conocer la dirección, pues es cierto, se le transfiere movimiento, pero para saber justamente en qué dirección va a moverse, ¿no? Cuando hablamos de movimiento debemos tener en cuenta la dirección. Entonces necesito estudiarlo mediante una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Listo, entonces acá tendríamos este primer caso, ¿no? Para una fuerza constante que, digamos, en este caso no es muy complicado, ¿no? Sería una fuerza constante. Por ejemplo, que en el dibujo está jalando este bloque mediante esa fuerza constante. Pero esa acción demora un cierto tiempo, ¿no? Lo emplea esa acción durante un cierto intervalo de tiempo. Lo realiza esa acción ¿no? Durante un intervalo de tiempo delta de t. Ya, ¿y cómo definimos la cantidad de movimiento? Va a depender justamente cuánto movimiento le estás transfiriendo a un cuerpo dependiendo de la fuerza que le apliques, ¿no? Y durante qué tiempo demore esa acción, ¿no? Entonces, ese impulso lo determinamos como la fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo. Claro, entonces acá el impulso va a tener la misma dirección que la fuerza, pues. Unidades de medida, Newton por segundo. ¿Ya? Te das cuenta acá, ¿no? Que estás observando que el impulso va a tener entonces la misma dirección que la fuerza. ¿Ya? Entonces ahí dibujamos, ¿no? El impulso que genera esta fuerza sobre este bloque tiene esta dirección. ¿Ya? Ya está. A ver, entonces ya tenemos presente cómo determinar el impulso. Ahora, ¿qué ocurre si me piden, ¿no? Me dan una gráfica fuerza versus tiempo y me dan el comportamiento de la fuerza, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho en este caso? Que esa fuerza es constante, de módulo constante, ¿no? Entonces acá representaremos que a medida que pasa el tiempo, esta fuerza no cambia. Por lo tanto, si lo represento en una gráfica, me va a dar una línea paralela al eje del tiempo, ¿no? Ahí está, mira, una línea paralela al eje del tiempo, porque estamos hablando ahí de una fuerza constante, ¿ya? Ya, y si tengo esta gráfica, ¿cómo puedo hallar, ¿no? ese impulso? ¿O qué voy a obtener de esta gráfica? Ya, cuando tengo esta gráfica, si me dan esta escritura, ¿no? En la gráfica, acá me representan esto,
significa que está siendo considerado la dirección, o sea, una escritura vectorial. Y para simplificar esa escritura, simplemente a veces ponemos en la gráfica más f o sin el más, y se entiende, ¿no? Y colocamos menos f. Pero si yo coloco menos f, tendría que estar por acá, por abajo. Tendría que colocarlo así, ¿ya? ¿Y eso qué significa, profe? Dirás, ya, si veo que es en este eje horizontal, si es más f es porque va hacia la derecha. Y si veo en la gráfica menos f es porque la dirección es hacia la izquierda. Pero debo fijarme primero en esto, si están considerando la escritura, ¿no? Teniendo en cuenta la escritura vectorial, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, de eso me voy a fijar y voy a tener en presente, ¿no? Esas consideraciones en la gráfica. Acá se entiende que es positivo, más f, ¿ya? Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que voy a calcular? El área, te darás cuenta que me va a dar justamente el impulso que genera, ¿no? Esta persona, ¿ya? El área. Claro, cuando tú calculas el área no le das dirección, ¿no? Claro, matemáticamente simplemente dices, ¿no? El área, lado por lado, ¿no? O esta medida por esta medida. Por eso acá lo colocamos más menos. O sea, en general, ¿no? En general lo colocamos más menos. Más si tengo este dibujo y la fuerza va hacia la derecha y menos, voy a colocarle menos, si la fuerza va hacia la izquierda. ¿Por qué coloco más menos? Porque quiero representar acá ya la escritura vectorial del impulso. Si me pidieran módulo, módulo el impulso, ahí sí más coloco el área y ya me olvido de los signos, pues, ¿ya? Si quiero el módulo, el impulso de frente es el valor del área nada más. Y ya me olvido de estos signos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces lo que vas a obtener acá, digamos de manera sencilla, sería el módulo del impulso. Ya tú le asignas la dirección en función de los signos y qué tipo de gráfico te den acá, ¿ya? Para esa fuerza. ¿Ya? Entonces dice, se considera el signo ya que representa una cantidad vectorial, justo lo que habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Ya. A ver, pero esa representación que hemos colocado acá en la gráfica fuerza versus tiempo, está representado, ¿no? Para una fuerza constante. Ahora, ¿qué ocurre si me dicen que la fuerza es variable? Entiendo que debe variar en el tiempo, ¿no? Claro, va a variar en función del tiempo, pues, porque eso es lo que voy a representar, gráficas, fuerza versus tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? ¿No? Dice ahí, en este caso se realiza una gráfica fuerzas versus tiempos y se determina el área de la región encerrada. O sea, similar al caso anterior. Mira, por ejemplo acá, la fuerza F1 hacia la derecha, fuerza F2 hacia la derecha. Pero esas fuerzas tienen distinto valor, o sea, distinto módulo en estos instantes de tiempo. Mira, T1 y T2. Veo que me dan esta gráfica en lo que viene a ser fuerza versus tiempo, ¿no? Entonces, la fuerza está variando en función del tiempo. ¿Cómo determino el impulso que genera esta fuerza en ese intervalo de tiempo? Mediante el área, ¿ya? Mediante el área. Acuérdate que el área me daría el módulo, y la dirección ya lo pongo fijándome hacia dónde está yendo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces ahí ya coloco de esa manera. ¿Listo? Ya, entonces tendríamos esa gráfica. Ya, ahora, el impulso neto o impulso resultante. Claro, ya hablamos de un impulso neto o impulso resultante porque es cierto, no es la única fuerza que actúa sobre este bloque, ¿no? Acá nos hemos fijado solo en el impulso de la fuerza F, con la cual la persona jala este cuerpo. Pero alguien diría, profe, pero acá hay rozamiento también. Entonces, si nos fijamos, ¿no? En la dirección del movimiento del cuerpo, ¿qué fuerzas son a favor y en contra? Diría, si hay rozamiento, habría una fuerza en contra. Pero esa fuerza también estaría actuando en este tiempo, entonces habría también un impulso.
Ya, entonces, ¿qué ocurre si yo quiero analizar, ¿no? Un cuerpo que está en movimiento y tengo más de una fuerza y quiero determinar el impulso neto o el impulso resultante? Ya, debes trabajarlos como vectores, ¿no? ¿Ya? Claro, el impulso resultante simplemente lo obtenemos al sumar, pero una suma vectorial, ¿ya? No te olvides, al sumar los impulsos que genera cada una de las fuerzas en dicho intervalo de tiempo. ¿Ya? Mira, y cada una de las fuerzas va a tener su propio impulso que genera sobre un cuerpo. Entonces, la suma vectorial de esos impulsos me dará el impulso resultante. Si lo quiero ver de forma gráfica, entonces aplico el método del polígono de nuevo. Mira, sumo uno a continuación del otro los impulsos, los ordeno ahí y dibujo el impulso resultante. Con el impulso resultante cierro ese polígono, ¿ya? Del origen del primer vector hacia el extremo del último vector, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el impulso. Bueno, escrito sería de esta manera, la suma, ¿ya? Pero no te olvides que es una suma vectorial, suma de vectores, ¿ya? En este caso, suma de impulsos para obtener el impulso resultante. Ya, pero este impulso resultante entonces también me estaría dándome la fuerza resultante por el intervalo de tiempo. Claro, y yo tengo acá las fuerzas, de ellas puedo hallar una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante por el intervalo de tiempo me daría el impulso resultante. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces también tenemos presente esta escritura. A ver, pero entre el impulso resultante y la cantidad de movimiento hay una relación muy importante que debes tener en cuenta, ya específicamente con la variación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Y eso lo podemos notar que de hecho debe haber una relación porque en el hecho sencillo que te dije, ¿no? Tú agarras y le das un puntapié a una pelota, ¿no? Le aplicas una fuerza en un intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo corto, ¿no? Claro, pero acá la pelota tiene velocidad cero. Le transfieres movimiento y ahora ya empieza a tener velocidad. Entonces, ¿qué has hecho? Debido a este impulso, he generado un cambio en su cantidad de movimiento. Mira, al inicio no tenía velocidad y luego sí tiene. O el otro hecho sencillo más, ¿no? Cuando a veces juegan billar o pateas la pelota, digamos, la pelota choca contra la pared. La pelota lo lanzas, viene en esta dirección, impacta en la pared y luego rebota, pero en esta otra dirección. Entonces acá ha recibido un impulso, ¿no? Impulso. Y por lo tanto, debido a ese impulso que recibe, ¿no? Debido al impacto que se da, cambia la dirección de su movimiento, ¿no? Quizás también cambia su velocidad, el valor, ¿no? De su velocidad. Entonces estaría cambiando su cantidad de movimiento también, ¿ya? Entonces hay que tener presente ello, que de hecho hay una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Específicamente acá tenemos presente al impulso resultante. Mira, por ejemplo acá, ¿no? La persona lanza la pelota instantes antes de que impacte, ¿no? O que batee, que impacte con el bate, ¿no? Eh, la pelota tiene una determinada dirección. Una vez que impacta, le cambia la dirección de su movimiento, ¿no? Inclusive le imprime, digámoslo así, mayor velocidad, ¿no? Claro, le cambia su cantidad de movimiento, pues, de esa pelotita. Entonces tendríamos algo parecido a lo que estamos dibujando acá. La pelotita venía moviéndose, ¿no? Instantes, un instante antes de que impacte, tendría esta cantidad de movimiento, impacta, se le imprime, digámoslo así, ¿no? Se le impregna un impulso, se le genera un impulso sobre esa pelotita debido al contacto con el bate, ¿no? Y la pelotita sale en esta otra dirección, ¿no? Claro, inclusive sale con mayor velocidad, ¿no? Ya, entonces tendría una cantidad de movimiento final. Ya, no te olvides que siempre que nosotros representamos esto, estamos considerando instantes, cuando digo instantes es un tiempo bien pequeño, o sea, cuando está a punto ya de impactar
Y esto corresponde a apenas, ¿no?, perdió el contacto con el bate, ¿ya? Instantes antes de impactar, instantes después de haber impactado. Instantes antes nos referimos a que va a entrar en contacto ahí, o sea, prácticamente ya está, ¿no?, a punto de entrar en contacto con el bate. Y acá, instantes después, nos referimos cuando dejó de estar en contacto, ¿no? Apenas deja de estar en contacto, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. ¿De acuerdo? Tenlo presente así. A veces porque lo vemos muy separado con las distancias que dibujamos, dicen, ah, profe, entonces, profe, pero cuando esta pelotita avanzaba había fuerza de gravedad, alguien me diría, ¿no? Entonces, y no tendría que ir descendiendo, no, por eso decimos instantes antes de impactar, instantes después de haber impactado, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, acá también, de hecho, alguno de ustedes preguntaría si indican, ¿no? Cuando va a impactar con el bate, profe, pero hay fuerza de gravedad también. Claro, porque está moviéndose, ¿no? Fuera el contacto con el suelo, ¿no? Entonces es más evidente ahí que debería haber un impulso de la gravedad también. Pero entendamos que el intervalo de tiempo es bien pequeño en este impacto. Entonces el impulso de la fuerza de gravedad, por este caso, lo vamos a considerar ahí despreciable, ¿ya? ¿No? Diríamos, está prácticamente representado acá en la fuerza resultante, pero no lo vamos a considerar, lo consideramos despreciables, ¿ya? En este caso. Por eso le dibujamos básicamente el impulso del bate nomás, ¿de acuerdo? Ya, entonces, habiendo hecho esa aclaración, porque quizás por ahí alguno piense eso y esté consultando luego ello, ¿no? Vamos a considerar despreciable ese impulso que generaría la fuerza de gravedad sobre esta esferita, ¿ya? Teniendo en cuenta que el tiempo de acción es bien corto, mira, es prácticamente, ¿no?, milésimas de segundo, ¿no? Entonces lo consideramos despreciable y debido a esta fuerza que le imprime el bate, entonces este sería el impulso, ¿no?, prácticamente, digámoslo así, predominante, ¿ya? Entonces acá tendríamos la cantidad de movimiento final, ¿no?, la escritura, la cantidad de movimiento inicial, este sería la escritura, masa por velocidad inicial, y esta diferencia de cantidades de movimiento tendría presente que es la masa velocidad final menos la masa velocidad inicial. Vamos a restar a ver qué obtenemos de ahí, ¿ya? Porque estamos viendo que hay un cambio de la cantidad de movimiento y para representar ese cambio lo representamos mediante una diferencia. Ahí está, variación de la cantidad de movimiento final menos inicial es igual a esto. Ya, pero si yo lo divido entre el tiempo, en ese intervalo de tiempo pequeño que les dije acá, ¿no?, nos quedaría esta expresión. Cantidad de movimiento entre intervalo de tiempo igual a masa, variación de velocidad entre intervalo de tiempo. Ya, esa variación, ¿no?, de velocidad en un intervalo de tiempo bien pequeño, acuérdate que es la aceleración. Entonces tendríamos masa por aceleración, me daría fuerza resultante. Este delta de t lo pasamos a multiplicar y me daría fuerza resultante por intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que obtendría acá? Impulso resultante, ¿no? Entonces, todo impulso resultante diferente de cero va a generar variación en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Eso es lo que tenemos ahí como relación, ¿no? Impulso resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿ya? A ver, entonces, impulso resultante, ¿no? Esto no es menos, ¿ah? Es la relación impulso resultante guión cantidad de movimiento. No vayas a pensar que es menos, ¿ya? Relación impulso resultante guión cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, esta es la relación que debemos tener presente. Entonces ahí nos dice, ¿no? Todo impulso resultante genera cambios en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Bueno, es lo que justamente ya habíamos mencionado y la lectura que le damos a esta escritura, ¿ya? Esta escritura nos da esta lectura de acá, ¿ya? Bueno, geométricamente, claro, podemos representarlo geométricamente porque estamos trabajando con vectores.
Entonces, esta cantidad de movimiento final sería esta, ¿ya? La cantidad de movimiento inicial sería esta. ¿Y cuál sería el impulso resultante? Sería este. El impulso resultante. Este impulso resultante es igual a la variación de esta cantidad de movimiento, o sea, la diferencia de estas cantidades de movimiento. Y ahí está. Este sería el vector diferencia, ¿no? Cantidad de movimiento final menos inicial me daría este vector. ¿Ya? Eso geométricamente. Eso de forma geométrica. ¿Ya? A ver, veamos esta aplicación entonces. Nos dice, sobre un bloque de 4 kilogramos actúa una fuerza que depende del tiempo según esta expresión, ¿no? Determine la rapidez del bloque en t igual a 4 segundos. Entiendo que esa fuerza o el movimiento, ¿no? Lo voy a analizar desde esta imagen, ¿no? Desde este caso, ¿ya? Aplica una fuerza en el instante t igual a 0, donde el cuerpo tiene velocidad 0 y la superficie es lisa. ¿Ya? ¿Qué veo para la fuerza? ¿Qué es lo que observamos? Mira, que la fuerza varía linealmente con el tiempo, ¿no? Nos dan una expresión de 5t más 10. Entonces, una fuerza variable. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Coloquemos en el instante t igual a 0, la rapidez inicial 0, ¿no? Ahí está, no se mueve. Velocidad inicial 0 también diríamos, ¿no? Entonces le aplicamos esta fuerza al inicio, en t igual a 0. Producto de la acción de esa fuerza, este bloque empieza a moverse sobre esa superficie lisa y va adquiriendo velocidad. Tiene una velocidad final, pero ¿en qué instante nos piden determinar el módulo, el valor de esa velocidad? Nos piden en t igual a 4. Ya, nos piden en t igual a 4 calcular este b sub e, ¿ya? No te olvides que las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo serían la fuerza F, la fuerza de gravedad y la reacción perpendicular, ¿no? Porque el piso es liso. Ya, pero la fuerza de gravedad y R se anulan, ¿cierto? Ya está, ellos dos se anulan. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esta fuerza F está generando un impulso, ¿no? El único que genera el impulso sobre este bloque. Y debido al impulso que él genera, que sería el impulso resultante, está ocasionando esta variación en la cantidad de movimiento de dicho cuerpo, ¿no? Está generando variación en su cantidad de movimiento, ¿ya? Por eso vemos que ahora ya tiene velocidad diferente cero. Ya, entonces nos piden el valor de B sub F. A ver, coloquemos. De la relación impulso resultante igual a variación de la cantidad de movimiento, tendríamos que ese impulso resultante, la fuerza F. El impulso resultante es de la fuerza F. Acá simplemente colocamos masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. Bueno, este término, la velocidad inicial es cero, se anula, ¿no? Y solo nos quedaría esto, que el impulso resultante generado por esta fuerza F es 4 veces, ¿no? La masa es 4, ¿eh? Por eso estamos colocando 4 veces la velocidad final, ¿ya? Claro, ya ahí tenemos el impulso resultante de esa fuerza F, que es el impulso de la fuerza F, ¿de acuerdo? Ya lo dejo ahí señalado. Para hallar la velocidad final, ¿qué necesito? ¿Cuál es el impulso generado por esta fuerza F en esos 4 segundos, ¿no? Claro, desde 0 hasta 4, ¿no? Ya, entonces, como es una fuerza variable, hay dos opciones. O lo trabajamos con una gráfica, ¿no? Construimos la gráfica, ¿no? O vamos a ver luego que también se puede hacer como un promedio en este caso, ¿no? Bueno, miren, trabajemos con la gráfica, construyamos esa gráfica. Como f es 5t más 10, bueno, es una variación lineal, ¿no? Por lo tanto, me va a salir una recta. ¿Por qué digo variación lineal? Porque f depende linealmente del tiempo y veo que el exponente del tiempo es 1, pues. Si fuera variación cuadrática, acá el exponente del tiempo sería 2. ¿Ya? Entonces acá hay una dependencia lineal de la fuerza con el tiempo.
Entonces esa es la ecuación de una recta prácticamente ahí. Entonces tú dirías, en t igual a 0, si t vale 0, f vale 10. ¿Correcto? Si t vale 4, f ¿cuánto sería? 30, ¿no? Entonces ubicamos ahí 30. Acuérdate que f me está representando solo el módulo, ¿ah? Mira, no me indican la dirección acá en la escritura del dato, ¿no? Me se está representando el módulo. La dirección ya me la indican acá, en el dibujo. Ya, entonces tendríamos eso. Como te dije que varía linealmente, entonces lo que voy a graficar es una recta, uno de esos dos puntos. Tendríamos ahí la gráfica. Ya, pero ¿qué habíamos dicho? Que el impulso de f, su módulo de ese impulso de f lo puedo hallar mediante el área debajo de la gráfica. Pero el área debajo de la gráfica entre t igual a 0 y t igual a 4. O sea, entre estos dos límites, t igual a 0 y t igual a 4. Esta área es lo que necesito. El área de ese trapecio. Pero eso sería 30 más 10 entre 2 y por esta altura que vale 4. ¿Ya? Acá solamente estoy trabajando con el módulo, por eso acá arriba ya no le estoy colocando la flechita. ¿Ya? Entonces el módulo del impulso de F sería esa área. ¿Ya? Y ahí tenemos al módulo. ¿Cuánto nos sale? 80 newton por segundo. ¿Ya? Ya, pero como ya tenemos el módulo de la fuerza, acá también le puedo tomar módulos, ¿no? Módulo del impulso de F es igual a 4 veces el módulo de esa velocidad final. Entonces, tomando módulo ya esta ecuación 1, ¿no? Reemplazando en módulos de 1, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, reemplazamos acá, pero en sus módulos. Tomando módulo tendríamos que el impulso resultante F como módulo es 80. Y eso es 4 veces el módulo de la velocidad final. Pero esa velocidad final, el valor de esa velocidad final es justamente lo que nos pedían, ¿no? 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Un módulo nada más. Por eso nos dicen acá, determine la rapidez. ¿Ya? En t igual a 4. Y esa es la respuesta, chicos. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ya, entonces tendríamos ahí ese ejemplo. No sé si hay alguna consulta hasta acá, esta parte. ¿Ninguna? Ya, hay que tener en cuenta ahí más cuidado cuando trabajes, ¿ya? Cuando trabajes el impulso resultante. ¿Ya? Graficas todas las fuerzas y fíjate bien quiénes están generando un impulso. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Dibujo todas las fuerzas y veo quién genera un impulso. Y ahí simplemente sumaré esos impulsos para obtener el impulso resultante. ¿De acuerdo? Ya. A ver, en este caso justamente te decía, ¿no? Una forma es realizarlo mediante esta gráfica. Pero acá nos damos cuenta de lo siguiente también, mira. Yo sé que si tú estás atento o has estado atento o has repasado, ¿no? En clases quizás anteriores, eh, te acordarás o dirás, no, profe, en este caso yo lo hago como fuerza máxima más fuerza mínima entre 2 por la intervalo de tiempo. Claro, esa es la otra forma. Como es una fuerza que varía linealmente con el tiempo, solo en estos casos, cuando hay una variación lineal, ese módulo, el impulso, o sea, el módulo, lo puedo hallar así, como fuerza máxima más mínima más fuerza mínima entre 2 y por el intervalo de tiempo. Claro, ¿y por qué lo puedo hallar así? Porque eso es lo que hemos obtenido. En t igual a 4, nos referimos a fuerza máxima y fuerza mínima en a los instantes de tiempo que nos piden. Entre este instante de tiempo, como la variación es lineal, la máxima va a ser justamente en uno de estos instantes y la mínima va a ser en el otro. ¿Ya? Acá como la fuerza va aumentando de valor a medida que aumenta el tiempo, entonces el valor máximo vemos que es acá y el valor mínimo es en t igual a 0. Pues. ¿Ya? Por eso de frente tú dices, en ese intervalo sumo el máximo valor más el mínimo entre 2 y por el tiempo. Solo se cumple o solo lo aplico, ¿no?
en estos intervalos, en este caso donde la fuerza varía linealmente. ¿Ya? Ahí aplico, ¿no?, la fuerza media. Esto de acá se le da el nombre de fuerza media. ¿Ya? A ver, eso lo vamos a indicar justamente a continuación para que lo veas de forma más clara. Mira, acá justamente nos muestran, ¿no?, una pelotita que va a impactar, ¿no?, y al momento de impactar se va deformando. O sea, no es que impacte y rebote, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Pero hay un intervalo de tiempo en el cual está en contacto. Y esa fuerza, ¿no?, debido al impacto, es una fuerza que es variable, ¿no? Apenas llega a hacer contacto, ¿no?, eh, sigue avanzando, pero ya entró en contacto, hay una fuerza F1, llega a, digamos así, a detenerse completamente, ahí tendríamos una fuerza máxima, y luego va a ir alejándose de esa pared. Entonces, a medida que se va a ir alejando, desprendiendo, por decirlo así, ¿no?, tendríamos que la fuerza comienza ya a disminuir hasta ser cero. Este es el proceso, ¿no?, que se da en este tipo de choques. En este caso, esa fuerza es variable. Esa fuerza es variable. ¿Ya? Listo. Varía. Entonces, si nosotros vemos este choque, tendríamos así, o este impacto, tendríamos esta gráfica de fuerza versus tiempo, ¿no? Como una campana, ¿de acuerdo? Toma un máximo y luego disminuye. Ya, y ahora hay que tener en cuenta acá lo siguiente. La fuerza media es una fuerza constante, ficticia, ¿de acuerdo? No, no es una fuerza que está ahí presente, es una fuerza constante, pero hablamos de una fuerza ficticia, que reemplaza a un conjunto de fuerzas variables, tal que para un mismo intervalo de tiempo origina sobre el cuerpo o sistema el mismo efecto, es decir, el mismo impulso en este caso. Lo que estamos estudiando acá es el impulso, entonces el mismo efecto que genera sería el mismo impulso. ¿Ya? Entonces es como si yo tuviera, ya, esto es lo real. Entonces, como estamos diciendo, quiero obtener una fuerza media, dibujo una fuerza constante. En todo este intervalo de tiempo, sí, en todo ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, en la gráfica tendría esta fuerza que llamaremos fuerza media, a esa fuerza constante, de tal manera que esta fuerza media me genere el mismo impulso que generó esta fuerza variable. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos presente el impulso de la fuerza media. ¿Ya? Es una fuerza constante que me va a reemplazar a las fuerzas variables, de tal manera que el impulso generado por esa fuerza media es igual al impulso generado por las fuerzas variables en ese mismo intervalo de tiempo, para un mismo intervalo de tiempo. No vayas a pensar que es para otro, ¿eh?, intervalo de tiempo, es para el mismo. ¿Ya? Bueno, entonces tendríamos esto acá. El área 1 que corresponde al área debajo de esta campana, digámoslo así, ¿no?, de esta curva, sería igual al área 2, ¿no?, en módulo. ¿De acuerdo? Bueno, si la fuerza, acá es lo que les decía hace un momento. Ahora, si esa fuerza variable, ¿no?, si esa fuerza variable tiene esta característica de variación lineal en el tiempo, ¿ya?, como les había indicado hace un momento, si esa fuerza variable, ¿no?, varía linealmente en el tiempo, tendríamos presente el uso de la fuerza media de esta forma. La fuerza media lo calculo como el valor mínimo más el valor máximo de la fuerza entre 2. Pero el valor mínimo y máximo para dicho intervalo de tiempo. ¿Ya? En dicho intervalo de tiempo calculo cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. ¿Ya? En ese caso, cuando depende linealmente, lo que vamos a tener son trapecios de manera general, ¿no? Entonces yo puedo determinarlo utilizando esta expresión, ¿ya?, la fuerza media. ¿De acuerdo? A ver, veamos acá entonces este caso. Nos dice, la esfera de 2 kilogramos se dirige hacia la pared con una rapidez de 10 metros sobre segundo y rebota con 8 metros sobre segundo.
Si el choque con la pared duró 0,01 segundo, determina el módulo de la fuerza media que la pared ejerce sobre la esfera. Mira, acá nos dice el módulo de la fuerza media que la pared ejerce sobre la esfera. ¿Ya? Ya, pero este caso de acá sería este que hemos colocado, ¿no? Acá. Claro, donde la fuerza va a ir variando de esta manera. ¿Ya? Entonces lo único que debo tener presente es que el impulso que generaría esa fuerza variable en la pared, ¿no? Lo reemplazo por el impulso que generaría una fuerza media, ¿no? O sea, una fuerza constante en este mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces acá indicamos, ¿no? Esta es la velocidad con la cual se acercaba a la pared y esta es la velocidad con la cual se aleja de la pared luego del impacto. Entonces acá tendríamos, ¿qué fuerzas hay durante el impacto? Fuerza de gravedad normal. Y acá hablamos de una fuerza media. ¿Ya? Pero ¿qué habíamos dicho de esa fuerza media? Que en todo momento durante el impacto es constante. ¿No? ¿Cuánto tiempo duró ese impacto? 0,01 segundos. Entonces apliquemos justamente la relación entre la variación de la cantidad de movimiento y el impulso resultante. El impulso resultante en este caso sería el impulso de la pared, lo cual lo reemplazamos como el impulso de esta fuerza media. ¿Y cómo determino el impulso de una fuerza constante? Acuérdate que de una fuerza constante es la fuerza por el intervalo de tiempo, ¿no? La fuerza constante por el intervalo de tiempo. ¿Ya? Acuérdate que él, en este caso, es el impulso, me daría la fuerza resultante, ¿ya? Él es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, que es la fuerza media, me está dando ese impulso resultante. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, acá la variación de la cantidad de movimiento. Ahora lo único que hacemos es escribir. La fuerza resultante es la fuerza media. Como va hacia la izquierda, le ponemos menos. Acá de manera práctica, si deseas le pones menos i, pero ahí a la velocidad también le pondrías más i y menos i. Pero como el movimiento es a lo largo de este eje, para no estar colocando los vectores unitarios, de manera práctica colocas los signos nada más. Menos la fuerza media. ¿Por qué le coloco menos? Porque tiene dirección hacia la izquierda. El intervalo de tiempo, bueno, acá se cambió, ¿no? Se tipió mal. 0,01 nomás es, ¿ya? Acá hay que borrar un 0. Y esto es igual a la masa por la velocidad final. ¿Hacia dónde va la velocidad final? Hacia la izquierda, sería menos 8. Menos la masa que vale 2 por la velocidad inicial, más 10. Va hacia la derecha. Ahí está. ¿No? A ver, ¿cuánto saldría entonces acá? Menos 36, ¿no? Menos 36 por 100 saldría, bueno, simplificas el menos y el módulo sería 3600 newton, ¿no? Acá lo único que hay que hacer es corregir esto, ¿ya? Un 0 está de más. Es 0,01 nomás, ¿ya? Ese es el intervalo de tiempo. Claro, y cuando tú multiplicas, sí sale esto, ¿ya? 0,01 pasas a dividir, sale esto, ¿de acuerdo? Hay un pequeño error de tipeo. Conforme, chicos, ahí hay alguna consulta, hay alguna duda acá en esto. Ninguna. Ya pasamos entonces al siguiente, ¿eh? O alguna duda acá. Eso lo utilizo siempre y cuando varíe linealmente la fuerza, ¿ya? Varíe linealmente con el tiempo. Ya. Entonces, lo otro es la conservación de la cantidad de movimiento. A ver, entonces acá dicen, ¿no? Consideremos el sistema conformado por las dos esferas que chocan. Ahí está, mira. Esfera que se mueven sobre una superficie lisa con una velocidad v1 y una velocidad v2. Impactan, ¿no? Durante la colisión se da una interacción entre ellos dos, o sea, se ejercen mutuamente fuerzas, ¿ya? Debido al impacto. Entonces, si nosotros graficamos en ese momento las fuerzas, tendríamos esto, ¿no? Fuerza de gravedad, reacción,
y acá le daríamos la fuerza F. Y el otro, como cambia de dirección, sería menos F. ¿De acuerdo? Ya tendríamos entonces ahí representado las fuerzas. Debido a esa colisión, se varía su cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces rebotan, supongamos ello. Ahora nos dice acá, las fuerzas de acción F y reacción menos F son fuerzas internas para el sistema conformado por las esferas. Estas fuerzas alteran la cantidad de movimiento de cada esfera. Es correcto, se ve alterado la cantidad de movimiento de cada esfera, pero no alteran la cantidad de movimiento del sistema. ¿Por qué no alteran la cantidad de movimiento del sistema? Porque si nosotros consideramos a ellos dos como un sistema, este impacto corresponde, ¿no? Esta fuerza que se da en el impacto de ellos dos es una fuerza que corresponde a la parte interna del sistema. O sea, el sistema está dado por estas dos esferas. Cuando ellos impactan sería una fuerza que surge sobre cada uno, pero teniendo en cuenta que cada uno de ellos forma el sistema, es una fuerza interna a nuestro sistema, porque se da esa fuerza entre ellos dos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, esta fuerza que se da entre ellos dos no va a generar cambio en la cantidad de movimiento del sistema. ¿Ya? No va a generar cambio en la cantidad de movimiento del sistema. Ahí, ¿por qué no cambia la cantidad de movimiento del sistema? ¿No? Acuérdate acá que la fuerza de gravedad y R se cancelan, ¿no? Eso se cancelan. Lo que debo fijarme es qué fuerzas externas actúan al sistema, qué fuerzas externas al sistema están actuando. Si hay impulso de esas fuerzas externas, entonces ahí sí cambia la cantidad de movimiento. Pero veo que de esas fuerzas externas que actúan sobre mi sistema, se anulan. Entonces no hay cantidad, no hay, en este caso, no se genera ningún impulso resultante sobre nuestro sistema. ¿Ya? Por eso decimos que no cambia la cantidad de movimiento del sistema. Entonces tendríamos cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a cantidad de movimiento del sistema al final. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, y si chocaran durante una y hay superficie rugosa, ahí sí ya cambia la situación, pues. Hay rozamiento y el rozamiento generaría un impulso sobre el sistema, pues. ¿Ya? Entonces ahí cambia ya la situación. Entonces en este caso aplicamos conservación. Entonces, la cantidad de movimiento de un sistema se conserva si la fuerza resultante externa es cero, justo lo que te mencionaba acá, ¿no? La resultante sobre el sistema va a ser cero, ¿ya? O aproximadamente cero, donde el intervalo de tiempo, ¿no? Se considere muy pequeño. Esto de acá lo consideramos en qué casos. Por ejemplo, cuando tienes una granada, se lanza una granada, ¿no? Y de pronto explota. Claro, alguien diría, profe, pero como se ha lanzado la granada, estaría presente la fuerza de gravedad, ¿no? Pero como esa explosión es tan rápida, donde el tiempo es muy pequeño, entonces se desprecia ese impulso generado por la fuerza de gravedad. Entonces podríamos decir ahí, ¿no? Ah, entonces, como es despreciable ese impulso que generaría la fuerza de gravedad al momento de explotar esta granada, entonces podría decir ahí la cantidad de movimiento de mi sistema se debe conservar. Una granada al explotar quizás se fragmenta en dos, ¿no? Se fragmenta en dos. Entonces yo puedo aplicar ahí conservación de la cantidad de movimiento. Antes de la explosión, después de la explosión. ¿Ya? Y desprecio en todo caso el impulso generado por la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo es bien pequeño. Es ahí inmediato nomás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es uno de los casos que debes tener presente. ¿Ya? Claro, estarían en caída libre. Entiendo que no hay resistencia del aire acá. Estarían en caída libre, ¿no? Como nos dice tu compañero, sí. Por ejemplo, un movimiento parabólico, ¿no? A veces hay problemas de esto, ¿no? Se lanza una granada, ¿no? Con cierto ángulo de inclinación y cuando está en su altura máxima explota.
¿no? Se fragmenta en dos partes, ¿no? Y a veces te dice, determine cuál es la separación en esos dos fragmentos al momento de impactar en el piso, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí teníamos que tener presente, ¿no? Ello. ¿Ya? Entonces, esos son algunos casos que vas a tener que tener en cuenta, analizar y estudiar ahí, ¿ya? Por eso acá colocamos esas condiciones. Ahí también prácticamente decimos se cumple esto. Porque en ese caso esos impulsos de esas fuerzas externas son tan pequeñas que lo consideramos despreciables. ¿De acuerdo? Ya. A ver, nos dice acá esta aplicación. Si la esfera B adquiere una rapidez de 3 metros sobre segundo luego del choque, ¿no? Bueno, la esfera, el bloque B sería, ¿no? Choque, calcule la rapidez de la esfera luego del choque, dice, ¿no? De la esfera A debe ser, ¿no? A ver, vamos a ver la solución, ya vamos a ver la solución acá. Si la esfera B adquiere una rapidez de 3 metros sobre segundo luego del choque, calcule la rapidez de la esfera A luego del choque, ¿ya? La superficie es lisa. A ver, vemos que A va a impactar con B, ¿cierto? Va acercándose hacia B. A ver, ¿qué me indican acá? Bueno, la masa no nos indicaba de dato, ¿no? Y acá habría que aumentar. Consideremos estos datos. La esfera A de 3 kilogramos avanza con una velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿no? Hacia la derecha, como vemos. Y acá el bloque B de 2 kilogramos. Faltaba esos datos, ¿ya? Las más. El bloque B en reposo al inicio. Ya, esto es el inicio. Acuérdate que la superficie es lisa, o sea, no hay rozamiento. Esta velocidad no tiene por qué cambiar a medida que él avanza. Mientras no entre en contacto con el bloque, esta velocidad no tiene por qué cambiar. Va a ser un MRU hasta el instante en que llegue a impactar. Cuando impacta, esta velocidad ya se ve afectada, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un impulso propiamente interno de este sistema, pero de forma externa, no hay fuerza resultante, pues, que la superficie es lisa. Si tú dibujas fuerza de gravedad y reacción, ¿no? Al final se cancelan. Claro, entonces no habría fuerza resultante externa, cero, ¿no? Y luego de impactar, de hecho sabemos que el bloque B va a avanzar, ¿no? Hacia la derecha. El bloque A no lo sabemos, por eso lo dejamos ahí todavía. Pero sí le indicaríamos ya, va a tener una rapidez final el bloque A, ¿no? No sé en qué dirección todavía está, ¿no? Moviéndose, lo dejo ahí indicado, ¿ya? Ya, pero ¿qué habíamos dicho en este caso? La cantidad de movimiento en estas colisiones se debe conservar, ¿cierto? Porque la fuerza resultante externa es cero. Entonces, hay conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Tendríamos esto entonces. Bueno, nos piden la rapidez de la esfera, ¿no? De la esfera después del choque, ¿no? O sea, la esfera A, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por conservación de la cantidad de movimiento del sistema, plantearíamos esta igualdad. Y escribimos cantidad de movimiento al inicio de A más cantidad de movimiento al inicio de B es igual a cantidad de movimiento de A al final más cantidad de movimiento de B al final. Bueno, ahí al inicio la cantidad de movimiento de B se cancela, ¿no? Esto no se anula. ¿Por qué? Porque su velocidad es cero al inicio para B. Solo me quedaría la cantidad de movimiento de A, masa de A por la velocidad de A. Es igual a masa de A por la velocidad final de A, y acá también, ¿no? Para B, masa por velocidad final de B. Reemplazamos. Como estamos trabajando a lo largo de un solo eje que es el horizontal, ¿no? Colocamos más y menos para hacer referencia a la dirección. Si la dirección va hacia la derecha, coloco más. Si la dirección va hacia la izquierda, coloco menos. De manera, digamos, simple, ¿no? Para simplificar ahí la escritura. Entonces, la masa vale 3, la velocidad le colocaría más 4, ¿no? La masa en el otro caso
Al final sería 3 igual la masa de la esfera. La velocidad final de A no lo sé. La masa del bloque es 2, ahí está indicado. La velocidad final más 3. ¿Ya? Bueno, operando, ¿cuánto nos sale la velocidad final de A? Nos sale más 2 metros sobre segundo. ¿Eso qué significa? Más significa que luego de la colisión se sigue moviendo hacia la derecha, pero con una rapidez de 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. El bloque, perdón, la esferita impacta, pero igual se sigue moviendo hacia la derecha luego de ese impacto, pero con menor velocidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tendríamos ahí ese caso. A ver, vamos a ver por acá ya la última parte, ¿no? Bueno, las últimas partes ya de las diapositivas. El centro de masa. Bueno, en este caso consideramos el centro de masa, ¿no?, como un punto donde se concentra la masa de un cuerpo sistema, ¿no? ¿Y por qué estudiamos a veces el centro de masa? Básicamente para entender el comportamiento, ¿no?, del movimiento de un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si lanzamos, ¿no?, una barra y esta barra va girando, ¿no?, va rotando, va girando durante su movimiento, no podríamos analizar el movimiento de cada punto, ¿no?, el extremo de la barra. Entonces, para simplificar, digamos, la trayectoria que sigue esa barra, nos concentramos en su centro de masa, para saber cuál es la trayectoria, ¿no?, que describiría, ¿no?, esa barra o, digamos, asociado a su centro de masa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esto, ¿no? Tenemos un sistema donde hay varias partículas, cada uno tiene su velocidad, ¿no?, y su respectiva masa. Ese es el sistema. Nosotros queremos formar un sistema equivalente, donde todas esas masas pequeñas que tienen movimiento lo concentramos en uno solo. Y ese sería su centro de masa, ¿ya? Claro, alguien dirá, profe, entonces esto lo reemplazo por una partícula. Ya, lo que estamos haciendo es básicamente considerar en el estudio como si todo esto estuviera concentrado en un punto, toda esa masa estuviera concentrada en un punto. O sea, realmente en ese punto no hay masa, ¿cierto? En ese punto no hay ninguna masa. Simplemente nosotros lo consideramos para el análisis más sencillo de este sistema. ¿Ya? Consideramos un punto, ¿no?, donde concentraríamos esa masa, ¿no? Digamos un sistema, ¿no?, un sistema equivalente, como estamos indicando acá, ¿no? Un sistema equivalente, ¿ya? Concentramos toda esa masa y hablamos ahí de la velocidad del centro de masa. Ahora, en este sistema equivalente nuestro estudio va a ser más, digamos, sencillo para ver algunas características específicas del sistema nada más. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Mira, si yo quiero ver el estudio del movimiento, ¿no?, de este objeto que va rotando a medida que avanza, bueno, para hacer un estudio más sencillo, ¿no?, de ver el comportamiento, de cuánto ha avanzado o hasta qué altura se ha elevado, me concentro solo en el movimiento de su centro de masa, ¿ya? En su centro de masa, cómo se está eh, moviendo, ¿no? ¿Qué trayectoria describe? ¿Correcto? ¿No? Entonces acá decimos, por ejemplo, el centro de masa describe una trayectoria parabólica, entonces puedo ver el estudio ahí, ¿no?, desde ese punto de vista, solo analizando el centro de masa, ¿ya? Y puedo considerar ahí, entonces considero este sistema equivalente, ¿de acuerdo? Para obtener alguna información del comportamiento, el movimiento de ese, ¿no?, de ese objeto, ¿ya? Y esto en algunos casos lo utilizamos justamente en la solución de los problemas, ¿no? También cuando analizamos o cuando se ve un sistema, ¿no?, un mecanismo donde hay varias piezas de ese mecanismo, ¿no? Se considera esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. A ver, un momentito por acá. Ya, vamos a ver la posición del centro de masa.
Entonces, para ello trazamos un sistema, ¿no?, de coordenadas. Bueno, en 3 dimensiones, ¿no? Acá lo colocamos de manera general, X, Y y Z, las masas, acá, ahí está nuestro sistema. Y entonces ese sistema tiene, ¿no?, un centro de masa. La posición del centro de masa respecto de este sistema X, Y, Z. Ahora, ¿cómo determino la posición del centro de masa del sistema? Bueno, no sé si en aritmética han visto esto, ¿no? Esto es un promedio ponderado, creo que le llaman ahí en aritmética. Sí, promedio ponderado le llaman, ¿no? Sería el producto de la masa por la velocidad, masa por velocidad, perdón, masa por posición. Estoy hablando del centro de masa, de la posición centro de masa por posición, ¿no? De cada esferita, lo sumamos y eso lo dividimos entre la masa total, ¿ya? Y eso me estaría dando la posición del centro de masa, ¿ya? De esta manera, ¿de acuerdo? En el eje X tendríamos esto, lo mismo en el eje Y y en el eje Z, ¿no? En cada uno de esos ejes, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma puedo determinar la posición del centro de masa. Ya, y la velocidad del centro de masa, la misma idea, similar. Sería el promedio ponderado, ¿no?, de la masa por la velocidad entre la masa total. O sea, la cantidad de movimiento en sí de cada uno, ¿ya? La velocidad del centro de masa lo calculo como cantidad de movimiento del sistema igual a cantidad de movimiento del centro de masa. Pero la cantidad de movimiento del sistema es masa por velocidad, ¿no? Y la cantidad de movimiento del centro de masa, como es un sistema equivalente, sería la masa total del sistema entre la velocidad del centro de masa. Cuando pasamos a dividir la masa, me queda esto, ¿no? Lo que te decía, promedio ponderado, masa, velocidad, masa, velocidad. La sumatoria de todo ello entre la masa total me da la velocidad del centro de masa, ¿ya? La misma idea, mira, lo mismo, ¿no? O sea, la estructura es similar, ¿ya?, de estas expresiones. Bueno, en este caso nos dice, ¿no?, si la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿qué ocurre si la cantidad de movimiento del sistema se conserva? ¿Qué ocurrirá con el centro de masa? Hay dos opciones. Si la cantidad de movimiento del sistema se conserva, puede ser que me salga la cantidad de movimiento del sistema cero al inicio. Entonces, eso significa que el centro de masa no se mueve durante todo el proceso que analizo. ¿O qué ocurriría si la cantidad de movimiento del sistema se estaba moviendo? O sea, tenía velocidad, es diferente a cero, ¿no? Pero como se conserva, entonces la cantidad de movimiento del centro de masa también se va a conservar, lo cual implica que se mueve con velocidad, ¿no?, constante. Esto debemos tener en cuenta, ¿ya? Si la cantidad de movimiento se conserva para el sistema, entonces diríamos, cantidad de movimiento del sistema es masa del sistema por la velocidad del centro de masa. Si esto se conserva, puede ser que sea cero, entonces la velocidad del centro de masa es cero, estaría en reposo. O puede ser que la cantidad de movimiento del sistema me salga un valor diferente de cero. Eso significa que en todo momento la velocidad del centro de masa va a ser constante. Por lo tanto, se trataría de un MRU, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente porque a veces nos va a ayudar a resolver los problemas. Este caso, ¿ya? Entonces hablamos de la cantidad de movimiento del sistema. Ahí, para poder saber si nos consideramos en reposo al centro de masa del sistema o moviéndose, ¿ya? A ver, mira, para el caso de dos partículas de masa m y m mayúscula, separados una longitud L, ¿cómo determino su centro de masa? ¿Cómo determino su centro de masa? Bueno, aquí considero, ¿no?, respecto al centro de masa, considero una longitud A y una longitud B hacia cada una de estas esferitas. Entonces, en este caso se cumple que las distancias de los cuerpos al centro de masa, son inversamente proporcional a sus masas, ¿ya? En este caso se cumple que esas distancias son inversamente proporcional.
Entonces sería A por M es igual a B por M, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando queremos hallar estas distancias hacia el centro de masa sería la masa M mayúscula por la longitud entre la suma total. Esa sería para la distancia A. Y en el otro caso, la distancia B sería la masa M minúscula por la longitud entre la suma de masas. Al final, si tú sumas estos dos, la suma de estos dos te debe dar L. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces deberíamos tener presente esta situación para determinar el centro de masa. Entonces, por ahí, de manera práctica vas a usar esto. Entonces, A por su masa es igual a B por su masa de L. ¿De acuerdo? Y de ahí ya tú determinas que A más B es L. Despejas eso, utilizas esta igualdad y llegas a esta conclusión. A estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí tendríamos, ¿no?, las condiciones que debes tener presente para calcular la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa. ¿Qué ocurre si la cantidad de movimiento del sistema me sale 0? Entonces el centro de masa no se mueve, en todo momento queda en reposo, ¿no? ¿Qué ocurre si la cantidad de movimiento del sistema me sale diferente de 0, pero me obtengo un valor constante? Entonces la velocidad del centro de masa realiza MRU, ¿ya? A ver, veamos acá esta aplicación. Nos dice, las esferas A, B y C tienen una masa de 1 kilogramo, 2 y 3 kilogramos respectivamente. Y en el instante mostrado, sus velocidades son de 2J, 1I y menos 2I, respectivamente, ¿no? Para dicho instante, calcule la posición del centro de masa y el módulo de la velocidad del centro de masa del sistema. Y a ver, nos piden la posición. A ver, ¿cómo lo calculamos? Te había dicho este promedio ponderado, ¿no? Masa de A por su posición, más masa de B por su posición, más masa de C por su posición, entre la masa total, ¿no?, del sistema, o sea, la suma de masas. Entonces hay que calcularlo. La posición lo representamos como un par ordenado, ¿no? La masa de A que vale 1, por la posición de A 1,1, la masa de B que vale 2, por la posición de B, ¿dónde está B? Por acá. En el eje X sería menos 1 y en el eje Y 2, por eso colocamos menos 1,2, punto y coma 2. Y la masa de C que vale 3 y su posición en el eje X2, punto y coma, en el eje Y menos 2. Aquí está 3, la posición en el eje X2 y en el punto y en la vertical menos 2, ¿no? Y ahí sobre la suma total. Bueno, hay que operar nomás ¿no?, estas expresiones y tendríamos la posición del centro de masa. 5 sextos, ¿no? Y 1 sexto, punto y coma, menos 1 sexto, ¿no? Entonces, ese sistema, ¿no?, en ese momento, ¿no?, en este caso, su centro de masa, su posición sería esta, ¿ya? Para este instante que nos muestran, ¿no?, es la posición del centro de masa en este instante que nos muestran. No te olvides que las esferitas están en movimiento, ¿ya? Ahora, la velocidad del centro de masa, ¿cuál sería? La misma idea, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Promedio ponderado. Sería masa por velocidad, la suma de todo ello, entre la masa total. Sería masa por la velocidad de 1, pero la velocidad de A, perdón, la velocidad de A, ¿qué nos dice? La velocidad de A es 2J, entonces sería 0, punto y coma 2. La velocidad de B es 1I, entonces sería 1, punto y coma 0. Y la velocidad de C es menos 2I, entonces sería menos 2, punto y coma 0, ¿ya? Por su respectiva masa. Y acá entre la suma de masas. Bueno, al operar todo ello, nos saldría esto. La velocidad del centro de masa es menos 2 tercios, punto y coma 1 tercio. Esa sería la velocidad del centro de masa, ¿ya? Entonces, el módulo de la velocidad del centro de masa lo hallamos aplicando teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras y hallamos su módulo.
¿De acuerdo? Entonces, en este instante, la velocidad del centro de masa sería esto y esta sería su posición, ¿ya? Del centro de masa. Bueno, eso básicamente para aplicar, ¿no? En esos casos. A ver, veamos esto ya, choques y colisiones. Nos dice acá, un choque es una interacción violenta de corta duración, el cual origina variación en sus cantidades de movimiento. Por ejemplo, esto, ¿no? Claro, es una colisión que demora un tiempo bien pequeño, ¿no? Ya va a generar variación en la cantidad de movimiento de cada uno de sus cuerpos, ¿de acuerdo? Ahí nos dice, ¿no? Las fuerzas que surgen producto del choque son tan intensas y la duración del evento es tan corto que cualquier impulso externo se puede despreciar. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del sistema en un choque se conserva, ¿no? En un choque se conserva. Ya, esto es similar justamente a lo que les dije, ¿no? De la explosión de una granada, ¿no? Es en un tiempo bien corto, pero surge internamente. Entonces, digamos, esa explosión violenta que se da de forma instantánea, ¿no? En ese caso podemos despreciar también, ¿no? El impulso de la fuerza de gravedad, cuando una granada se lanza, ¿no? Lo que les había indicado hace un momento, ¿ya? No es el caso de un choque ahí, más bien es el caso de una fragmentación de un cuerpo en dos o tres partes, ¿no? Entonces, pero se tiene en cuenta esa consideración que nos mencionan acá, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué nos dice? Por lo tanto, la cantidad de movimiento del sistema en un choque se conserva. Acuérdate de eso, ¿ah? ¿Ya? En un choque se conserva esa cantidad de movimiento, teniendo en cuenta, ¿no? Que el impulso externo se puede despreciar. Si se puede despreciar ese impulso externo, aplico conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y qué escribo? Cantidad de movimiento antes del choque es igual a cantidad de movimiento después del choque. ¿Pero para quién? Para el sistema, ¿ya? Para el sistema. No te olvides de eso. Ya, a ver, veamos por acá, ¿no? Cuando estudiamos una colisión, un choque, ¿no? Teníamos presente esto. Bueno, lo coloco ya porque ya lo habíamos visto, ¿no? Que debido al impacto de esta esfera con la pared, se generaba una fuerza variable, ¿no? Donde esa fuerza llegaba a un momento de tomar, ¿no? Su máximo valor, ¿no? Cuando esta esferita prácticamente se detenía. Entonces, acá identificamos dos etapas. Una etapa de deformación, ¿no? Del cuerpo hasta que llegue completamente a detenerse y una etapa de recuperación. Ya cuando se va recuperando, poco a poco se va a ir alejando de esa pared. ¿Ya? Entonces, vemos estas dos etapas en ese caso. Si lo quiero representar de forma gráfica, me salía esta campana, ¿recuerdas? Esta gráfica en forma de campana, ¿no? Ya está. Entonces tendríamos eso, una gráfica fuerza versus tiempo. Pero acuérdate que llega un momento en el cual está la fuerza máxima. Y entonces ahí separo dos regiones, ¿no? ¿Qué ocurría antes de llegar a esa fuerza máxima? A ello le llamamos etapa de deformación. Entonces ahí hablamos de un impulso deformador, ¿ya? Y luego, como hay una etapa de recuperación en la cual ya el cuerpo se va a ir alejando, entonces acá hablamos de un impulso recuperador. Ya son dos etapas que se presentan en esa colisión. Ya, ahora, a partir de ello entonces se indica, ¿no? Que vamos a definir un coeficiente de restitución. ¿Por qué es necesario ello? Porque esto nos va a caracterizar justamente el tipo de choque. Nos va a ayudar a identificar un choque. ¿Qué ocurría si esta esferita agarraba, impactaba y se quedaba ahí, ¿no? En reposo, o no, o su rebote prácticamente era, ¿no? De una velocidad bien pequeña. Entonces esta campana, digamos, no necesariamente va a ser simétrica, ¿no? Que alguna vez ustedes quizás han tenido, bueno, yo recuerdo a veces lanzábamos una pelota, ¿no? Sobre la pared
y al impactar prácticamente quedaba ahí en reposo, quieto. Y eso ocurre a veces cuando juegas billar, ¿no? Lanzas la pelota, choca en la esferita, choca en la baranda y queda ahí en reposo. No rebota en algunos casos, ¿no? Claro, ahí hay otros efectos que debes analizar, ¿no? Porque esa esferita está rotando, ¿no? Pero consideremos, despreciemos, digamos, otras situaciones y hay casos donde sí, impacta y queda ahí quizás, ¿no? O rebota apenas. Entonces esta gráfica no necesariamente es simétrica. Etapa de formación y etapa de recuperación. Entonces, para identificar justamente ese tipo de choque o el grado, ¿no? En el cual justamente el cuerpo se recupera, ¿no? Vamos a tener en cuenta el coeficiente de restitución, ¿ya? Ahí justamente dicen, es un parámetro adimensional, sí, no tiene dimensiones, que caracteriza a todo choque y nos indica el grado de recuperación de los cuerpos, ¿no? No todos los cuerpos rebotan de la misma manera, ¿no? O se logran recuperar de la misma manera luego de un impacto, ¿ya? Entonces, por eso definimos. ¿Y cómo se define matemáticamente? Mediante una división. El módulo del impulso recuperador dividido entre módulo del impulso deformador, ¿ya? Impulso recuperador entre el impulso deformador, ¿ya? Sus módulos. De esta manera se define el coeficiente de restitución, ¿ya? Ahora, pero, ¿qué ocurre en un caso de un choque frontal? ¿Qué es lo más habitual que vamos a estudiar? Mira, aquí hay un impulso deformador, ¿no? Y acá habría un impulso recuperador en esas dos etapas. De acá hasta qué momento, hasta que tenga velocidad cero, mira, ¿no? Llega hasta que tenga velocidad cero, hablamos del impulso deformador. Luego, desde que tiene velocidad cero hasta que se aleja de la pared, ¿no? Hablamos de un impulso recuperador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el impulso deformador acá sería, en este caso, ¿no? Sería la masa por velocidad v sub 0. Y acá sería masa por v sub f. ¿Sí? El impulso. Acuérdate que este impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero acuérdate que acá cuando impactó, llega un momento en el cual tiene cero de cantidad de movimiento. Por eso sería esta cantidad de movimiento menos cero, ¿no? Y acá también esta cantidad de movimiento menos cero, ¿no? Entonces al final me va a quedar eso, la cantidad de movimiento que tenía acá y luego acá también la cantidad de movimiento que tiene luego del impacto, ¿ya? Por lo tanto, si tú reemplazas en esa definición del coeficiente, me quedaría esto. En este tipo de choques, ¿no? Cuando es un choque frontal contra una pared, el coeficiente de restitución lo puedo hallar de esta manera. La velocidad con la cual rebota, el valor de esa velocidad con la cual rebota entre la velocidad con la cual llegaba a impactar en la pared. Así lo puede determinar ese coeficiente de restitución. Para este caso, ¿ya? No te olvides, la superficie es lisa. Ya, ahora, ¿qué ocurre si hay un choque frontal pero entre dos esferas? Como este. ¿Sí? Impactan y en este caso rebotan, ¿no? Como vemos ahí, ¿ya? En este caso el coeficiente de restitución se determina tomando en cuenta la velocidad relativa entre los dos cuerpos, antes y después del choque. Acá ya tomamos velocidad relativa, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el coeficiente de restitución? Sería velocidad relativa después del choque entre velocidad relativa antes del choque, ¿ya? En sus módulos, claro, los módulos. Mediante esa división hallamos justamente el coeficiente de restitución, ¿ya? ¿De acuerdo? Velocidad relativa después del choque entre velocidad relativa antes del choque, pero el módulo, le tomamos el módulo a cada uno. Y de esa forma hallamos el coeficiente de restitución para este caso, ¿ya? Bueno, ahí están los nombres, ¿no? Que habíamos indicado, ¿ya? Colisión de dos esferas. ¿Qué es lo más común que vamos a considerar o tener en cuenta? ¿Ya? Es muy importante acá también que tú tengas presente la línea, ¿ya? La línea de acción o la línea de choque. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa línea van a estar justamente actuando esas fuerzas, ¿ya? Esas fuerzas
que habíamos dibujado van a estar actuando a lo largo de esta dirección. Entonces es importante tener en cuenta esa línea de colisión, línea del choque, ¿ya? Línea de acción de esas fuerzas debido a la colisión, ¿de acuerdo? A ver, entonces, en función a esto, también tendríamos presente la clasificación de los choques, ¿no? Según su coeficiente de restitución. Ya, y esto quizás algunos de ustedes ya lo han leído también y ya han repasado, a ver, recordemos un poco más. Hablamos de un choque elástico. ¿Eso qué significa? Que el coeficiente de restitución es 1, ¿no? Entonces hay una recuperación acá, choque elástico. ¿Ya? Los cuerpos se recuperan de forma original, justamente indicamos, ¿no? Después del choque. Ahí, cuando tenemos un choque elástico, hay que tener presente que hay conservación de la energía, ¿ya? ¿De acuerdo? Si hay un choque elástico, hay conservación de la energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pared, ¿no? Si se trata de una esferita que choca de forma elástica con la pared, ¿qué significa? Que si se acercaba con 20 metros sobre segundo, como es un choque elástico, bueno, entonces cuando se aleja también sería 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de restitución es 1, ¿no? Entonces se manifiesta acá el choque elástico. Llega y rebota. ¿Qué me dicen acá? Hay conservación de la energía, correcto. La energía cinética se conserva, ¿ya? Listo. Entonces, profe, debido al impacto no hay pérdidas de energía, no hay disipación de energía en forma de... No, ¿ya? Por eso estamos diciendo, la energía se conserva. Es un choque elástico, ¿ya? Ahí está. Mira, entonces, si me dan una gráfica, ¿no? Para este choque, la gráfica debo entender que las áreas del impulso deformador y el impulso recuperador son iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si tengo un choque inelástico? L, el coeficiente, tiene que ser menor que 1 y de hecho mayor que 0, ¿no? Entre 0 y 1. Ahora, en este caso ya los cuerpos quedan deformados después del choque, ¿ya? Acá se quedan deformados después del choque. Entonces, como ya hay una deformación, no se recuperan totalmente. ¿Eso qué significa? Si veo una gráfica, el área 1 va a ser mayor que el área 2. El impulso deformador es mayor que el impulso recuperador, ¿ya? Eso es lo que debo tener presente. Acá se conserva la energía, en este segundo caso no. En este segundo caso no hay conservación de la energía. Ahí no hay conservación, ¿ya? Acá sí podemos hablar de disipación de energía en forma de calor debido a la colisión, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá no hay conservación de la energía, no te olvides. Ya, y el otro es el choque completamente inelástico o choque plástico. Ahí el coeficiente de restitución es 0. Ah, entonces dirías, profe, pero si es 0 no hay impulso recuperador. Claro, no hay impulso recuperador ahí, ¿no? O sea, quedan pegados los cuerpos, ¿no? Los cuerpos quedan deformados y pegados. O sea, quedan juntos. Solo hay una gráfica en la etapa de deformación. Impacta, llega ahí en reposo y quedan juntos los dos, ¿no? De acuerdo. Este tipo de problemas también es frecuente, ¿ya? En los cuales, cuando te mencionan, ¿no? Incluso lo relacionan a otro tema, a veces aparece en otro tema, ¿no? Ya, entonces también acá tendríamos presente ese caso, ¿no? Acá ya los cuerpos quedan pegados, los dos se mueven, luego de la colisión, los dos se mueven como un solo cuerpo, como si fuera uno solo. Y a veces en los problemas te dicen, no se lanza una plastilina contra un bloque, ¿no? Un bloque, el cual estaba en reposo y al final la plastilina queda adherida al bloque, ¿no? Se produce un choque plástico, te dicen, ¿no? Ah, entonces tú qué debes entender, que la plastilina al final, ¿no? Al impactar con el bloque queda adherido y todo se mueve como un solo cuerpo al final, como uno solo, ¿ya? Ya, acá también tú dirías, no, profe, pero
y desde el punto de vista de energía, ¿qué debo tener en cuenta acá? ¿No? ¿Qué debo tener en cuenta acá desde el punto de vista de energía? Usted me dijo que acá, en este caso, la energía se conserva. Claro, porque acá se da la etapa de recuperación, ¿no? Entonces no hay disipación de energía. Acá sí se disipa energía, es correcto. Ya, pero ¿y cuando se da el choque plástico, qué ocurre con la energía? No es que vaya a disiparse toda la energía. Lo que podemos mencionar acá es que se da la máxima disipación de energía en este choque plástico, ¿ya? Claro, no es que la energía era 100 joules al inicio y al final va a ser cero, no, va a depender, pues, porque puede ser que él esté moviéndose, ¿no? Él está en reposo, impactan, se da el choque plástico, quedan los dos juntos, ahora moviéndose, pero debido a esa colisión se disipó la máxima cantidad de energía, ¿ya? ¿Y cómo lo hay? Ya tendrías que restar la energía que tiene el sistema acá, ¿no? Con la energía que tiene el sistema al inicio, antes de la colisión. Tendrías que comparar ello. Pero en este caso sí se da justamente la máxima disipación de energía, ¿ya? Debido a esa colisión. ¿De acuerdo? Ah, ahí me pregunta, profe, ¿y esas áreas cómo lo hallamos? Bueno, en primera instancia no te van a pedir que halles esas áreas. Para hallar esas áreas ya se utiliza otro tipo de matemática y tendríamos que tener ¿no? Lo que mencionamos, la ecuación de esta curva, ¿no? Claro, con integrales se halla, me dice tu compañero, correcto. Pero para eso necesitamos la ecuación, ¿no? De esta curva, la fórmula que me describe este comportamiento de esta curva. Por ejemplo, en estos casos, si a nosotros, o a ustedes, perdón, a nivel pre, les muestran una gráfica, normalmente lo que presentan son triángulos, así, líneas rectas, triángulos, ¿ya? ¿Correcto? Eso les van a presentar, así. Y ahí ya hayan el área del triángulo, pues. No les van a pedir que hayan integrales, no. ¿Ya? Estas curvas no les van a dar, generalmente. Entonces, lo que sí les pueden dar son triángulos, ¿no? Una gráfica donde aparece esta figura, pero en forma de triángulo, ¿ya? A ver, miren, veamos a esta aplicación. Nos dice, el coeficiente de restitución del choque de las esferas es 7 octavos. Acá lo tenemos la imagen antes del choque. Calcule el calor que se disipa, justamente lo que les iba indicando, ¿no? Mira, el coeficiente que veo, que es menor que 1, ¿no? Entonces estaríamos en este caso, un choque inelástico. Claro, ¿hay disipación de energía? Sí, ¿no? Hay disipación de energía, ¿de acuerdo? Entonces, esa disipación de energía, esa variación de energía sería el calor que se ha disipado, ¿ya? Esa variación de energía sería el calor. Eso es lo primero que debo tener presente ya. Entonces, con ello en mente, empezamos a resolver. Nos piden el calor disipado, ¿ya? Entonces acá escribimos, ¿no? Luego el choque, el sistema de esferas pierde energía cinética, el cual se transforma en calor, producto de esa colisión. Entonces, ese calor disipado, ¿no? Lo hallaríamos como la diferencia de energías, ¿de acuerdo? Ya. Acá alguien diría, profe, pero ¿no resto yo lo final menos lo inicial? Ya, mira, si tú quieres restar la cantidad final menos la cantidad inicial, le vas a colocar en valor absoluto, ¿ya? En valor absoluto. ¿Por qué? Porque al preguntarme calor disipado, se entiende, ¿no? Se entiende que ha habido pérdida de energía. Y si ha habido pérdida de energía, la energía final va a ser menor que la inicial, ¿no? Pero esto de acá es siempre un valor positivo. Acuérdate, un valor positivo. Entonces, como ya sé que ha habido pérdida, lo final tiene que ser menor que lo inicial porque se ha perdido energía, ¿no? El producto de esa pérdida, hablamos de calor disipado. Entonces, siempre resto el mayor, que es lo inicial, menos el menor, que es lo final. ¿Ya? En ese orden. Entonces, cuando me piden el calor disipado, siempre me están pidiendo la cantidad, o sea, la cantidad positiva que se ha perdido, qué valor de energía se ha perdido nada más. ¿Ya? No, no me están pidiendo
O sea, esta palabra disipado ya entiendo que ha habido pérdida. O sea, no es necesario restar lo final menos lo inicial ahí. ¿Ya? No sé si me captaste la idea. Como me dice disipado, entiendo que ya ha habido pérdida. Y como ya ha habido pérdida, tú entiendes que lo final es menor que lo inicial. Yo quiero saber solamente la cantidad que se ha perdido. Por eso resto el mayor menos el menor, pues. ¿Ya? Y ahí haces eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? No vayas a colocar lo final menos lo inicial. Ahí te va a salir negativo, pues. Ya, si lo haces así, ese signo menos que te saldría, ¿qué significa? Que ha habido pérdida. Estarías corroborando justamente lo que dice acá. Ese menos te estaría indicando que se ha disipado energía. ¿Ya? Si es que por ahí en algún momento tú restas en el orden inverso. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido esa parte. A ver, veamos acá. Me dice, como ya quiero hallar el calor, sería energía cinética final inicial del sistema menos la energía cinética final para el sistema. ¿Ya? Esa diferencia. Ya, entonces, al inicio no hay problema porque ya tengo las masas y tengo la velocidad. Lo que me falta es el final, ¿no? O sea, después de la colisión, ¿no? Entonces, como nos falta qué ocurre al final, cómo son sus velocidades después del choque, entonces utilizo justamente el coeficiente, ¿no? Y también tendría presente lo que hace un momento habíamos dicho, que la cantidad de movimiento, ¿no? En este caso se conserva en un choque. Esto hemos dicho hace un momento en la diapositiva anterior, ¿te acuerdas? Todo choque, la cantidad de movimiento se conserva, ¿ya? Entonces ahí decimos, ¿no? Como es un choque, entonces se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Ahí está, aplicamos conservación. Masa de A por velocidad de A al inicio más la masa de B por la velocidad de B al inicio es igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. ¿Correcto? Ya hay que reemplazar los valores. Acá simplemente reemplazamos. ¿Eh? La masa de A nos dicen que B1. La velocidad de A es 16 hacia la derecha. La masa de B es 4. La velocidad de B es 8 hacia la derecha, ¿no? Se entiende que son más, ¿no? Pues ya no le coloco ahí los signos. La masa de A, al final, 1. Como estoy considerando las velocidades ambos hacia la derecha, eso es lo que estoy considerando, ¿ah? Entonces, por eso acá se le coloca el signo más, ¿ya? Se le coloca el signo más, ¿se entiende? Entonces, acá estamos haciendo esa consideración. Los dos se mueven, el impacto, se mueven hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por eso acá aparece más, ¿no? Internamente aparece más, se sobreentiende que van hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a ver luego qué nos sale, si es correcto lo que hemos considerado. Entonces, al operar tendríamos esto, ¿ya? Eso de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Nos queda esta relación ya entre los módulos, ¿ya? Acuérdate de eso. Entre los módulos ya obtenemos los signos que habíamos considerado acá, eso me daban la dirección. Pero ya estamos trabajando acá con los módulos, ¿ya? Ahora, bueno, ahora usamos el coeficiente de restitución. ¿Qué nos dice? Velocidad relativa después del choque entre velocidad relativa antes del choque. Ya debo hallar la velocidad relativa, pero en módulo, ¿no? El módulo es esa velocidad relativa. Después del choque, tú dirías, ¿no? Vamos a tener en cuenta esto. Lo más inmediato que se da cuando A le impacta a B es que B aumente la velocidad, ¿cierto? Como le da, al momento de impactar, le va a dar un impulso, eso significa que su velocidad de B aumenta, ¿no? La velocidad de B debe aumentar, ¿cierto? Entonces voy a considerar para justamente indicar la velocidad relativa, voy a siempre indicar la velocidad de B menos la velocidad de A, ¿de acuerdo? Considerando que en ese impulso, esta velocidad, ¿no? Es la que va a aumentar y él va a tener que disminuir, porque el impulso va a ser en contra, ¿no? A su movimiento.
¿Ya? Bajo esa idea, entonces colocaríamos velocidad de B menos velocidad de A. ¿De acuerdo? Como ambos van hacia la derecha, colocamos eso. La velocidad relativa antes del choque. ¿Cuál es la velocidad relativa antes del choque? En módulo. Sería E, ¿no? Menos esta velocidad mayor, que es 16, ¿no? Hacia la derecha, menos 8 que va hacia la derecha también. ¿Ya? Con esto obtendríamos que 7 octavos, que es el coeficiente, es igual a esta diferencia entre 8. Conclusión, tendríamos ya ahí la diferencia. La diferencia que sería 7, ¿no? Y acá tenemos ambos términos también, ¿no? Pero esta suma. Acá le hemos colocado A minúscula y acá A mayúscula, ¿no? Ya, bueno, ha habido un error ahí de tipeo. Es el mismo A, ¿ya? El mismo A, se refiere al mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si resolvemos estas dos ecuaciones, nos da que la velocidad de A es 4 y el valor de B es 11. A ver, reemplaza, mira. 11 menos 4 me da 7, ¿no? Ya está. 11. 11 por 4, 44. Más 4 que es de A, 44. Más 4, 48. Se verifica. Se verifica. ¿De acuerdo? Entonces, al resolver esto, tenemos estos dos valores. ¿Y qué corrobora? Lo que habíamos nosotros indicado, ¿no? Debido al impacto, esto es 11 y él es 4. Y ambos, al resolver el sistema, me salieron positivos. Eso significa que la dirección que hemos asumido es la correcta. ¿Ya? Es la correcta. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener presente eso acá. ¿Ya? Entonces, esta dirección que hemos asumido después de la colisión es correcta. Porque alguien me preguntaría y diría, no, profe, ¿y por qué lo colocó A hacia la derecha? De repente impactan y A rebota, me decía, ¿no? Entonces lo colocaría así, si rebota. Y si lo coloco de esta manera, acá cambiaría mi escritura, pues. ¿Te das cuenta? Ahí hubiese colocado menos, ¿no? ¿Ya? Nosotros asumimos esta dirección. Como no sabemos si A rebota o no, entonces asumimos una dirección. Pero eso al final, al resolver justamente la ecuación, obtenemos que esos valores nos salen positivos. Entonces la dirección que hemos asumido es correcta. ¿Ya? Los módulos nos salen positivos. Listo, entonces está bien la dirección que hemos asumido ahí, ¿no? Por lo tanto, al final ya nos queda hallar la energía cinética nada más, al inicio y energía cinética del sistema al final. Eso ya es más rápido, ¿no? Al inicio calculamos energía cinética, un medio de la masa, rapidez al cuadrado de cada uno, lo sumamos. Y al final lo mismo, un medio de la masa, rapidez final al cuadrado de cada uno. Mira, vemos que hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha disipado un calor, ¿no? Una energía de 6 joules, ¿no? Pero en forma de calor, ¿no? Se ha disipado debido a ese impacto 6 joules, ¿no? En calor, ¿ya? Y esa sería la respuesta. Bueno, chicos, hasta ahí sería esta parte ya del tema, ¿no? Esta primera parte. Hemos repasado un poco sobre el impulso y la cantidad de movimiento. Ahora sí corresponde que realicen su práctica, ¿ya? A ver, ¿los cuerpos pueden quedar en reposo después del impacto? Sí, pueden quedar en reposo. Si la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Antes del choque es cero, la cantidad de movimiento después del choque puede ser cero también, ¿no? O sea, sí podría darse ese caso, ¿ya? Sí podría darse. Ya estaríamos hablando ahí, en este caso, ¿no? De una posibilidad sería este choque, ¿no? Choque plástico. Pero por lo general no se plantean ese tipo de problemas. Normalmente se dan en los otros, ¿no? ¿Ya? Bueno, chicos, ahora sí dejo de compartir esta diapositiva y empecemos con su práctica. A ver,
Por favor, todos deben desarrollar la práctica. A ver.